familiar viene de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de donde sea, a visitarnos, amén o no amén. Pero qué difícil es ir al aeropuerto a dejarlo de nuevo, ¿verdad? Es bonito vivir por años con nuestro padre, con nuestro hermano, con nuestros hijos, con nuestros abuelos. Es hermoso pasar el tiempo, años y años y años a su lado. Pero qué difícil es despedir a ese mismo familiar de este mundo. Lo mismo sucede en este pasaje que vamos a leer hoy. Porque en este pasaje Jesús estaba pronto a separarse de sus discípulos por un tiempo. Y quiero que se vayan conmigo a Juan capítulo 17, versículos 20 al 22. Juan 17, 20 y 22. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Y se me queda tranquilito allí donde está mientras entramos en materia. Juan capítulo 17, versículos del 20 al 22. En el contexto de este capítulo, luego de un poco más de 2 años de ministerio, Jesús se encuentra orando por sus discípulos, porque su captura, su sufrimiento y su muerte estaba próxima a suceder. Y Jesús sabía que para muchos de sus discípulos eso no iba a ser una buena señal, porque aquel que daba la vista a las personas, aquel que le dio vista al ciego Bartimeo, aquel que sanó a 10 leprosos, y de los 10 leprosos solo uno volvió agradecido, como sucede en las iglesias hoy. Todos quieren sanidad, pero la mayoría no vuelve. Y si usted está en medio de una tribulación y Dios le contesta a su favor, que no se le olvide de dónde Dios va a sacar. Los discípulos quizás no iban a entender cómo era posible que ese mismo hombre que tiene poder para calmar el mar iba a ser capturado, iba a ser escupido, iba a ser burlado, iba a ser azotado. Y probablemente muchos de ellos no iban a entender lo que estaba sucediendo, o el por qué estaba sucediendo, o por qué este maestro que dice que ha venido a darnos a conocer el reino de los cielos, por qué va a ser capturado, por qué morirá así, por qué sufrirá tanto. Y quizás más de alguno de sus discípulos iba a dudar de lo que Jesús había enseñado. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que incluso más de alguno le iba a negar. Por eso Mateo capítulo 26, versículo 33 al 34 dice: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, le dice Pedro a Jesús, yo nunca me voy a escandalizar, o nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Claro, había tanta incertidumbre por la captura de Jesús que los discípulos no iban a saber cómo reaccionar. Por eso es que Jesús llega en este capítulo y le pide a su Padre, si me le bajan un poquito por favor, si está muy fuerte, y le pide a su Padre que les ayude a sus discípulos, que los ayude a mantenerse creyendo, a mantenerse confiando, porque no era una situación fácil la que experimentaría. Pero por sobre todas las cosas, Jesús quería que cada uno de ellos se mantuviera unidos. Mire lo que dice el capítulo 17, versículos del 20 al 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, que estaba orando también por nosotros, para que todos sean, ¿qué dice? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea que Jesús quería que los discípulos mantuviesen la unidad, como desea que nosotros también como iglesia, como familias, en nuestros trabajos y en cada área de nuestra vida, mantengamos la unidad los unos para con los otros y la unidad con Él. Pero ¿qué más dice el versículo?
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos, ¿qué? Vamos a orar. Padre, quiero suplicarte en esta hora que perdones cada uno de mis pecados. Señor, los he confesado delante de ti y me arrepiento de ellos. Te suplico que me perdones. Te suplico que seas tú hablando a través de mí. Que la gloria sea solamente para ti. Quita palabras de mi boca que no son correctas y que solo sepa hablar lo que a ti te agrada. Prepara nuestros corazones y háblanos, danos consuelo, danos gozo, danos paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A esta enseñanza le hemos titulado Beneficios de la unidad. Beneficios de la unidad. ¿Y qué es unidad? ¿O qué entendemos nosotros por unidad? Es la propiedad de todo ser en virtud de la cual algo no puede dividirse, sin que su esencia se destruya o se altere. Es decir, es mantener la unidad, es no dividirse. Pensar y pensar todos y caminar todos en la misma dirección, sin destruir nuestra esencia ni alterarla. Es mantener algo unido, como por ejemplo la familia, como por ejemplo una compañía, como por ejemplo una iglesia, como por ejemplo la unidad mía para con Cristo. Porque donde no hay unidad, ¿qué hay? ¿Qué hay? Desunión, disensión, separación, enemistad. Es un lugar donde no hay paz. En nuestros hogares a veces no hay paz. En nuestros trabajos estamos luchando con que aquella dice que yo soy aquí, que yo soy la nueva, que soy el nuevo, y está en contra de mí, está hablando atrás de mí, y habla mal de mí con el jefe para ganar puntos ella o él. No hay paz. Increíblemente en nuestros días hay iglesias donde no hay paz. Y nosotros venimos a la iglesia porque pensamos y creemos que no solamente vamos a escuchar palabra de Dios, sino que vamos a estar en paz, en comunión con Él y en comunión con los hermanos. Pero también allí hay paz. No hay paz. Donde supuestamente debe haber. A lo largo del tiempo, de la historia, muchos de nuestros países han sufrido como consecuencia de las diferencias ideológicas, de las diferencias políticas y de las diferencias sociales, los ricos y los pobres, los republicanos y los demócratas, los areneros y los de left. Y eso todo el tiempo termina dividiendo, termina separando la unidad de un país. Muchos recordamos años atrás, por ejemplo, como el famoso comandante Marcos, líder del EZLN en México, terminó creando una guerrilla, ahora el líder de la guerrilla, la cual luchaba por ciertos ideales, sean buenos o no. Eso terminaba dividiendo al país, o tenía al país en zozobra y en una completa división, y era un lugar donde no había paz. Como todos sabemos, en Colombia, que gracias a Dios el año pasado alcanzaron la paz con las FARC, mantenía dividido al país, gente secuestrada, gente empobrecida, gente sufriendo como consecuencia de la violencia, por una manera de pensar, porque son del partido opositor. Como todos saben lo que están viviendo en Venezuela en estos días. Todos nosotros día a día vemos las noticias de lo que sucede en Venezuela, donde los mismos habitantes, gente común como usted y como yo, se han rebelado en contra del gobierno. Y esta división ha creado una gran crisis en el país, económica, escasez de alimento. Jóvenes de 17, 18, 20 años incluso han perdido la vida como consecuencia de la división y de la oposición de ellos al gobierno. Esto nos enseña que todo tipo de división, todo tipo de separación
creyente debe estar unida todo el tiempo al pastor? No. ¿Al local? No. Al Señor. Todo el tiempo debemos estar unidos como iglesia y en nuestra vida personal al Señor. Por eso Jesús mismo nos lo recuerda en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece, ¿qué dice? En mí. ¿Pero qué sigue? Y yo en él. Usted viene a la iglesia, permanece o trata de permanecer en el Señor. Pero si el Señor no permanece en usted, en el diario vivir, entonces usted está en desunión. Usted sale de aquí, sigue a vivir y va a vivir igual que cualquier inconverso. El que permanece en mí, dice Juan capítulo 15, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. Hermano, no podemos hacer nada sin él. Señor, debemos entender que en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, con nuestros hijos, aún así ellos estén rebeldes, nada podemos hacer nosotros solos, ni con toda la psicología, ni con toda la psiquiatría, ni con toda la filosofía. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos una sola cosa, y esa es a Jesús en el corazón. Necesitamos de Dios todo el tiempo. Porque la lucha de la iglesia, y la iglesia somos nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la Escritura. La lucha de la iglesia no es contra el hermano que tiene la paz. No es contra una decisión que el pastor tomó, que dijo que era viernes y no va a ser el sábado, hay total. No es contra eso que luchamos. Porque hay alguien que lucha día a día por separarnos, por ponernos piedrecitas en el camino para que usted y yo nos tropecemos. Tenemos todos nosotros un enemigo en común. Alguien que quiere causar disensión entre nosotros, división entre nosotros, enemistad entre nosotros, porque él quiere destruir ¿qué? La unidad, ya sea en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Por eso la Biblia dice en Efesios 6, capítulo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ¿qué dice? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, lo que esto nos enseña es que si Satanás, el adversario, el enemigo, quiere separarnos, quiere dividirnos, la voluntad de Dios es que permanezcamos unidos. Que la iglesia permanezca unida como tal, como Él está con su Hijo Jesucristo. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué dicen? Cada uno de ellos tiene una función diferente. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? ¿Alguien puede decirme la función de Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El Consolador. Excelente, hermanos. Los tres tienen diferentes funciones. Uno es el Redentor, el otro es el que nos sella, el Consolador, el que es nuestra garantía de salvación, y uno es el que creó todas las cosas en las que vemos y en las que nos sentamos, porque Él creó al hombre. Él le dio la sabiduría al hombre, y el hombre empezó a crear el aire acondicionado y a crear la luz y a crear la electricidad. De la misma manera que ellos son uno solo y están unidos todo el tiempo, lo mismo debe ser la iglesia. Porque una de las características de la iglesia primitiva, o de la primera iglesia, o de la iglesia de los hechos de los apóstoles, era que los creyentes permanecían unidos y tenían en común todas las cosas. Miren lo que dice, no lo busque, pero ahí lo va a ver en su pantalla. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 46 dice: y todos los que habían creído, todos los creyentes,
Eucaristía en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y disensión, dice, y sencillez. Ahora bien, no malentiendan, no está diciendo que pongamos y vendamos los pies, no malentienda el versículo. Lo que está diciendo es que había un solo sentir, hermano. Todos tenían puesta su mirada en el autor y en el consumador de la fe, dice el libro de Hebreos. No había división entre ellos. Había unidad y lo mismo, y esa es mi idea el día de hoy, o eso es lo que Dios ha querido que yo les traslade el día de hoy, a que como iglesia nos mantengamos unidos, que permanezcamos unidos, porque la unidad trae beneficios no solo para la iglesia, sino para nuestra vida como creyente, o en el diario vivir con nuestra familia. Yo provengo de un lugar en el cual nunca hubo unidad. Cada quien hablaba por su lado. Todo el tiempo había desunión. Uno hacía lo que él quería y la otra hacía lo que él quería, y al final nadie hacía nada. Y los cuatro en medio. Eso es lo que debemos nosotros de cambiar. ¿Sabe por qué? Porque si antes ellos no, y eso es la diferencia, que ahí no había Cristo. Nadie conocía de Cristo. Pero lo que conocemos de Cristo, debemos tratar o debemos luchar de cambiar lo que hemos vivido. Y si había división, hay que estar en unidad. Y si hay alguien al cual usted no le ha pedido perdón o usted no ha perdonado, perdónelo, porque no hay nada mejor que permanecer en unidad. El primer beneficio de la unidad, y para eso quiero que busque primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. El primer beneficio de la unidad es que produce comunión entre los creyentes. Comunión entre los creyentes. Mire lo que dice la primera carta de Juan. Solo déjeme buscarla, que yo falto. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Porque, espérame, 1:7, si estoy perdido acá. Primera de Juan 1:7, dice el versículo 7, pero si andamos en luz, es decir, si estamos en Cristo, como Él está en luz, porque Cristo es luz, es decir, si estamos en la misma luz que está Cristo, tenemos, ¿qué dice? Comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué dice? De todos pecados. Es decir, si andamos en luz, como Él está en luz, si andamos en Cristo, podemos tener comunión los unos con los otros, porque también el hermano que está a la par mía camina en luz. Yo recuerdo que en mi casa en ese tiempo, uno iba a la iglesia, uno no iba a la iglesia y una sí iba a la iglesia. Y aunque se ve normal, se ve que no hay ningún problema en ese sentido. En ese sentido todo se ve bien. Él trabaja, provee para la casa, pero no va a la iglesia. Ella va a la iglesia, pero están en yugo desiguales, no están en un mismo sentido. Si Él está en luz, como yo estoy en luz, debe en el hogar, el matrimonio debe estar en la misma página. Y de la misma manera la iglesia. Porque es la única manera de tener comunión. ¿Y qué es comunión? El fin de la comunión es que produce paz. Pero es la comunión, por ejemplo, digámoslo, dentro de la iglesia. Comunión dentro de la iglesia podemos entenderlo como la participación que cada uno de nosotros, los fieles o los creyentes, tienen y gozan o gozamos de los bienes espirituales, de la salvación, de la vida eterna, de la misma comunión, de la misma doctrina, de la misma enseñanza, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso nos hace a nosotros estar ¿en qué? En comunión. Porque
gozamos del mismo bien espiritual los unos con los otros. Y eso nos hace ser ¿qué? Un mismo cuerpo. Porque los dos estamos en la misma sintonía, es decir, los creyentes compartimos el amor por Cristo. Porque todos los que estamos de aquí, todos los que estamos aquí, si yo le pregunto cuántos somos salvos, tú me vas a decir amén. Entonces todos compartimos en mi entendimiento y en lo que yo puedo ver el amor por Cristo y el amor por mi hermano y el amor por otro creyente. Ahora entiende por qué el compañerismo al final del servicio es tan importante. O por qué tal vez no tan importante, pero por qué es importante. Porque eso nos ayuda a nosotros a estar en comunión, a asistir a las actividades de la iglesia, involucrarme en las actividades de la iglesia. Hermano, no necesita pasar todo el tiempo aquí. No necesita venir todos los días a la iglesia. Pero cuán importante es el involucrarme en las actividades y el conocer a mi hermano y el conocer a mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe las necesidades que tiene su hermano. Y usted no sabe si usted puede ayudarle de alguna manera. Nosotros no sabemos. Si usted a través de usted puede conseguirle trabajo a un hermano, por ejemplo, y ya ha pasado aquí. Pero estamos identificados por las necesidades. Usted no sabe si el hermano está atravesando alguna enfermedad, o tiene algún familiar, la mamá, el papá enfermo, o si alguien acaba de morir, o si alguien está en la cárcel, o si alguien está en el hospital. Es necesario que seamos uno. Oí una ilustración de un pastor americano hace unos días que decía que le avisaron que un familiar, que el familiar de un hermano estaba enfermo. Y cuando él llegó a visitarla, dice que lo que le gustó y le sorprendió fue que había 3 hermanos de la iglesia visitando a mi hermano. Gloria a Dios. Eso es una iglesia unida. Eso es tener comunión los unos con los otros. Eso es orar por mi hermano. Porque toda esta comunión produce paz entre nosotros y produce armonía. Y por eso Salmo 133:1 dice, y todos sabemos este versículo porque es bien bonito. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todos lo sabemos este versículo. Pero es una realidad de nuestra vida. Buscamos nosotros ser de bendición para otros. Cuando vemos un problema, ¿somos de los que señalamos el problema o somos proactivos y ayudamos a solucionarlo? ¿Cómo somos? Debemos ser de bendición para los demás. Debemos ser de bendición con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. No debemos dejar que nada mine nuestro corazón. Porque también pasa eso en las iglesias y pasa en nuestros hogares. Es que vos no cocinás como cocinaba mi mamá. Es que a mí me gusta la camisa con un quiebre, si es que no es el freeway. Solo un quiebre tiene que tener. Mi mamá no planchaba, pues que ella no es su mamá. Pero se fija cómo las palabras van minando la relación. Ella no es su mamá. Si ella no es chef profesional. Si lo es, gloria a Dios. Y si no, pues gloria a Dios. Pero cada palabra mina nuestra relación. Y lo mismo sucede en las iglesias. Con nuestros comentarios minamos la relación entre los hermanos y la armonía dentro de la iglesia. Otro de los beneficios de la unidad, ¿sabe cuál es? Que produce sabiduría. ¿Cómo será eso? Vayámonos a Proverbios capítulo 11, versículo 14. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Otro beneficio de la unidad del creyente o de la unidad de la iglesia para con Dios o para con Cristo es que produce sabiduría. Y ya vamos a ver qué es lo que dice este versículo. Dice el versículo de Proverbios capítulo 11, versículo 14, que dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros que hay, dice. Hermano, Proverbios no es un libro histórico. Proverbios no es un libro profético. Proverbios es un libro poético, ¿okay? Que básicamente es una comparación entre el hombre
versículo nos está diciendo es que por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. No, me perdí, no es 14, perdón. Donde hay dirección sabia, fíjese bien, donde el líder tiene dirección sabia, o hay dirección sabia, caerá. Donde no hay dirección sabia, el pueblo va a caer, pero en la multitud de consejeros que hay, dice, la mayoría de errores en nuestra vida lo cometemos porque no aprendemos o no hemos aprendido a consultar. Y de la misma manera sucede con las iglesias. Por eso este versículo dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hermano, ¿sabe por qué muchas iglesias en nuestros días fracasan? Porque sus pastores, sus líderes no quieren recibir consejos. Y aquí se hace como yo digo, y como yo digo es. Hace unos años ayudé a plantar una iglesia, porque esto de plantar iglesia no es la primera, yo ayudé a plantar otra. Y vamos a seguir con otra, y vamos a seguir hasta donde Dios nos permita, porque hay una necesidad de establecer más iglesias. En este país se cierran más iglesias que discotecas anualmente. Pero ¿qué quiero llegar? Las iglesias fracasan porque los líderes, los pastores no aceptan consejo. Porque no les gusta preguntar y mucho menos que les pregunten. Porque solo ellos pueden tomar decisiones. Y la Biblia claramente me enseña otra cosa. Es que ese es el punto. No es lo que yo diga, es lo que la Biblia enseña. Y si la Biblia dice que la multitud de consejeros está la sabiduría, es porque así es. La Biblia habla de que cada iglesia debe ser liderada por un cuerpo de ancianos, que no son viejitos, ¿verdad? Ese es el nombre que la Biblia le da. Y por un grupo de diáconos, quienes deben velar por la enseñanza, el buen funcionamiento y de la toma del funcionamiento de la iglesia y la toma de decisiones dentro de la iglesia. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice, que así se debe gobernar la iglesia. En esta iglesia aún no tenemos diáconos y aún no tenemos un cuerpo de ancianos. Pero yo sé y tengo fe que algún día lo vamos a tener. Pero aquí quiero llegar. Que en cada decisión que nosotros tomamos aquí, mire, si yo a veces le he hablado al hermano serio, hasta para consultarle, le digo, mire hermano, ¿será que ponemos el pavo si no y se va con un caballo? Vea usted qué hace, me dice siempre. Lo que usted diga. Pero son cosas insignificantes, son cosas risibles, por las cuales no se deberían de preguntar, pero tal vez otro hermano piensa mejor que usted. Si hay algo que a mí me gusta, siempre consultar. Y los hermanos que sirven conmigo aquí, ellos saben que a mí me gusta preguntar. Con el dinero igual, a mí me gusta preguntar antes de hacer un gasto, me gusta consultar y me gusta saber, no solo porque la Biblia lo manda así, sino porque Dios le ha dado sabiduría también a ellos, no solo al pastor. Y al final sirven de respaldo para ustedes y sirven de respaldo para mí. Porque no fui yo que tomó la decisión, era ellos directamente. ¿Ya me entiende cómo se va formando y cómo se va trabajando? ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cada vez que como iglesia tomemos una decisión, debemos consultarlo con Dios. Y cada vez que usted deba tomar o tenga que tomar una decisión en su vida, pregúntele antes al Señor. Consúltelo con algún hermano que tenga experiencia. Pero si yo tengo 15 años de casado y le voy a preguntar a un hermano que se divorció, ¿usted cree que me va a ayudar? Estoy tal vez en problemas en mi matrimonio después de 15 años y voy a preguntarle a un hermano que se ha divorciado 2 veces. No estoy juzgando al hermano, que se entienda, pero me podría él ayudar o me va a aconsejar en base a su experiencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si usted necesita un consejo, pregúntele a alguien que le pueda enseñar. Alguien que tenga 20 años de estar casado. Por ejemplo, los papás de hermana Irene tienen 20 años de estar casados. Hermano Arevalo tiene 40 años de estar casado. Hermano Urrea tiene 25 años de estar casado. Siempre oro por ellos para que Dios los socorra, pero el punto es que voy a buscar consejo donde alguien que me pueda bendecir mi vida, que pueda ser de bendición para mi vida. Por eso la Biblia dice en Proverbios 12:15, y se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque lo dice de la siguiente manera: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención. ¿A quiénes dicen? A otros. Preguntémosle a alguien que nos pueda enseñar.
que hay mujeres muy sabias que dan buenos consejos. Y no voy a decir nombres, pero yo le podría dar dos nombres, o un nombre ahorita que sé que le puede dar un consejo, si usted como mujer se le acerca y le pregunta. ¿Por qué? Porque debemos mantenernos unidos, no solo a nuestro hermano, sino también a la palabra de Dios. Otro beneficio de la unidad es que ésta produce fuerza. Mire lo que dice Josué capítulo 6, versículo 20. El pueblo quería tomar la ciudad de Jericó, en Josué capítulo 6, versículo 20. Y la ciudad estaba muy cerrada, estaba muy protegida. Entonces Dios le dio una orden de que rodearan la ciudad todos, que caminaran durante 7 días, y que luego de eso sonaran las bocinas, sonaran el chofar y sonaran muchas cosas, y entonces los muros de la ciudad se derribarían, pero todos debían permanecer unidos caminando alrededor de la ciudad. Fíjense bien. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo que vamos a leer ahorita en el versículo 20. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, luego al séptimo día, estoy parafraseando, dice esto, entonces al séptimo día sucedió esto, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Y qué sucedió? Y el muro se derrumbó. Y el muro se derrumbó. ¿Se entiende, hermanos? Amén. No lo voy a decir así hoy. Hermano, la Biblia nos da una cantidad de ejemplos de cómo el pueblo unido a Dios siempre triunfó. Este es un ejemplo. Otro buen ejemplo lo podemos ver con David. Cuando David se enfrentó a Goliat, y Goliat tenía atemorizado al pueblo, ¿sabe cómo? Solo con su palabra. Porque hay maneras de atemorizar a todo un pueblo, como ha sucedido en este país, solo con la boca. Ya usted no es ni para tierra. Eso estaba haciendo Goliat. Pero cuando David se enfrentó a Goliat, dijo estas bonitas y poderosas palabras. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aunque delante del pueblo David se veía más pequeño, aunque delante del pueblo David parecía estar solo, Dios estaba con él. David no estaba solo. El cristiano es incapaz. Por naturaleza usted es débil. Por naturaleza yo soy incapaz. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno, y sin importar si usted tiene 13, 14, 12, 11, 20, 30, 40, 50 años, ninguno de los que están aquí en este lugar tenemos la capacidad de limpiarnos de nuestros pecados ni de vencer la tentación. Nadie. Son raros esos que dicen: yo controlo la bebida. No, yo vuelvo una caja en todo. Y ahí ya no pasó. La mayoría de humanos no podemos controlar la tentación ni renunciar al pecado. Por lo tanto, ninguno por nosotros mismos, por nuestros medios, tiene la capacidad ni de perdonarse, ni de salvarse, ni de poder solucionar la mayoría de problemas que enfrentamos en nuestra vida. Por eso todo el tiempo necesitamos la ayuda de Dios, sin importar la situación que esté viviendo. Si estamos en un problema, solo diga el nombre del problema. Y le garantizo que empezando por aquí, terminando aquí, ¿no? Terminando aquí, todos estamos en problemas, pero de diferente manera. Pero el suyo es más difícil que el del hermano, y para el de él es más difícil que el suyo.
y tal vez él no ha pagado la renta, por decir algo. Pero a usted se le acaba de morir un familiar, como hermana Dina. ¿Qué es peor? Para él no pagar la renta, para ella lo que le está pasando a ella. Ninguno puede afrontar sus problemas si no es con la mano del Señor. Ninguno puede vencer el pecado si no solamente a través del Cordero de Dios. Por eso quiero recordar las palabras de Juan el Bautista en Juan capítulo 1 versículo 29, cuando dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo hay un Cordero que puede limpiar mis pecados. Necesitamos de ese Cordero que es Cristo. De la misma manera, para soportar todas las aflicciones y todos los problemas que nosotros estamos viviendo el día de hoy, necesitamos de la ayuda de Cristo. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué está afanados todos? En vez de estar afanado, mira lo que dice la pantalla, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cuáles son vuestras peticiones? ¿Cuáles son sus peticiones, hermano? ¿Cuáles son sus peticiones, hermano? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, en medio de la tribulación, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algunos estamos en problemas, pero nos vemos bien frescos, ¿verdad? Y solo vemos que esto. ¿Saben por qué? Porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento mora en mí. Y esa paz no depende de mi situación, sino del Señor. Mantengámonos en su palabra. Mantengámonos en oración. Por eso primera carta de Tesalonicenses nos recuerda: orar sin cesar. Mantengámonos en comunión con el Señor. Porque aunque somos diferentes, unos gorditos, bajitos, altos, gorditos, delgados, de diferentes razas y de diferente color. Hay americanos chelitos, hay americanos morenitos. Sin importar del país donde seamos, todos tenemos un mismo beneficio. ¿Sabe cuál es? Que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 12. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12. Amén. En esta parte de la escritura el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo Dios ha distribuido los dones dentro de la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Qué dice? Así también Cristo. Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, la iglesia local y la iglesia universal de creyentes. La iglesia universal de creyentes son aquellos creyentes o cristianos alrededor del mundo que formamos parte de la iglesia, pero la iglesia local somos nosotros. Entonces yo quiero hablar de la iglesia local. Todos los miembros del cuerpo que estamos aquí, altos, bajitos, gorditos, somos muchos, pero somos uno solo. Un solo cuerpo en Cristo. Dios da diferentes dones dentro de las iglesias. A cada uno de nosotros. Probablemente usted tiene uno y no sabe que tiene un don de parte de Dios. Todos somos diferentes, pero tenemos un solo cuerpo en Cristo.
parte del mismo cuerpo. La iglesia está unida a Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo. Él es nuestra cabeza. Él es nuestra guía. Él es quien nos guía y nos instruye, nos dirige, nos protege, nos cuida, nos habla diariamente. Él es nuestro Señor. Por lo tanto, como iglesia, hermanos, debemos caminar en la misma dirección, debemos caminar y trabajar juntos en la misma dirección para el Señor. Somos un equipo, somos una familia a la cual Dios le ha dado una tarea de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha dado una gran tarea y no es responsabilidad solo del pastor. Lastimosamente muchos creemos que es responsabilidad solamente del pastor. Hubo un hermano aquí años atrás que me dijo: pastor, le vamos a pagar. Para los que no saben, yo todo este tiempo atrás he estado bivocacional. Tengo 6 meses de estar un poco más tiempo en la iglesia, pero todos estos 4 años atrás, 4 años del 2016 para 4 años atrás, yo he estado bivocacional, trabajando con usted y liderando la iglesia. Pero este hermano me dijo: le vamos a pagar y usted va a ir a predicar, va a ir a evangelizar. Si yo hubiera sido otro, ¿sabe qué hago? ¿Qué hubiera hecho? Sí, claro, hermano, de mentante me voy. Pero me acordé que la Biblia dice: ir. No está hablando eso. ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted está haciendo su parte para que la gente conozca al Señor? Es cierto que el pastor debe dedicarse a las cuestiones eclesiásticas de la iglesia, porque son diferentes necesidades las que hay que suplir y las que hay que realizar, diferentes tareas las que hay que realizar como pastor. Porque la labor del pastor no es solo predicar, y ni le cuento lo que uno tiene que hacer durante la semana. Pero la Biblia me manda a que lo anime a usted, a que le diga también que todos tenemos la labor de echar a andar esta obra. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia diferente. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que predique una sana doctrina, una iglesia saludable. Y uno de los filtros para ser una iglesia saludable es el discipulado. El que no está dispuesto a someterse al discipulado, ahí da mucho entender. Quiero que esta iglesia sea una iglesia plantadora de iglesias, porque hay una necesidad de establecer más iglesias en este país, como usted no tiene idea. Quiero que seamos una iglesia que nos preocupemos por evangelizar, por discipular, por enviar. Quiero que seamos una iglesia diferente a las demás, y no porque predique otra cosa diferente, sino por el amor para el Señor y por el amor por su obra. A los hermanos que tenemos tiempo de estar en esta iglesia, si alguien viniera donde usted y le dijera: ¿por qué asistes a esa iglesia? ¿Qué le contestaría? Aparte de eso, ¿qué nos diferencia a nosotros de las otras iglesias? Pastor, es bien pequeño. No, aparte de eso. Si usted no puede contestar esas 3 preguntas, ¿por qué vas a esa iglesia? ¿Qué es lo diferente? ¿Cuál es la diferencia de esa iglesia a la otra? Si usted no puede contestar esas preguntas, hermano, amén. Debemos de saber, ¿me entiende lo que quiero? ¿Entiende cuál es mi idea? ¿O cuál es mi punto? Quiero que seamos una iglesia diferente, pero para eso cada uno de ustedes debe tener un rol dentro de ella y debe tener una idea clara de quiénes somos, por qué somos, hacia dónde vamos y qué queremos hacer para el Señor. Que sea una iglesia en la que, aunque el pastor no esté, se siga predicando. Imagínense si alguien viniera y yo le dijera: vaya, hermana Celina, del discipulado. No, pues no, yo quiero que usted me lo dé. No, el miércoles no voy a estar, el hermano Hassan va a dar la clase, nadie va a venir. Y no por él, sino porque la gente se acostumbra a uno. Hermano, pero ellos tienen la capacidad también para hacerlo.
también debe tener un rol. Y cada uno de nosotros debe tomar su parte de él. Debemos entender, hermanos, que la iglesia la hacemos todos. La iglesia no es el pastor. Porque un día los pastores le vamos a dar cuenta al príncipe de los pastores. Y aquellos que hayamos jurado de mala fe, que hayamos dañado ovejas, que nos hayamos enriquecido con el dinero del Evangelio. Porque hay muchos pastores que se enriquecen del Evangelio. El viernes yo compartí un link en la página de Facebook de la iglesia, que le invito a que lo lea, por si no lo ha leído. Dice cuánto debe ganar un pastor. Váyase allá. Y no le estoy pidiendo dinero. En serio, no estoy pidiendo dinero. Pero váyase y léalo, y así usted compare de dónde usted está yendo. Porque la iglesia de todos los llamados falsos apóstoles está llena de personas que dan miles de dólares y ellos enriqueciéndose. Por eso lo compartí, para que usted sepa dónde y si se está haciendo lo que dicen esos versículos que va a leer ahí. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió por una iglesia. Y esa iglesia somos cada uno de nosotros. Esa iglesia es una familia, o debe ser una familia, de hermanos, de creyentes, que tienen el amor por Dios y por su servicio. Hermanos, sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Permanezcamos unidos. Porque sin Él nada podemos hacer. Vamos a orar.